Pues aunque conocían a Dios no le honraron. Dice, profesando ser sabios se volvieron necios. Eso es cuando rechazamos todo aquello que es en pro del bien, o que es en pro de Dios, o que es una guianza de Dios o el Espíritu de Dios a nuestras vidas, y buscamos nuestra propia prudencia y rechazamos cualquier ayuda de Dios o cualquier ayuda divina. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó en su impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Aquel que cambia la verdad de Dios por la mentira, su conciencia ya no le puede acusar, su conciencia ya no le puede ayudar. Porque cuando su conciencia le decía esto está mal, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces la conciencia ya está pervertida, ya está en muchos casos cauterizada, ya no funciona adecuadamente. De tal manera que muchos se hacen esclavos de la mentira y creen que la mentira ahora es una verdad para ellos. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra naturaleza. De la misma manera, los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, porque se hicieron las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo hacen estas cosas, sino que también dan aprobación a los que las practican. Esto es cuando ya tienen una conciencia prácticamente depravada y cauterizada. Y entonces necesitamos entender lo útil y provechoso que es nuestra conciencia. No estamos hablando acerca de la conciencia para sustituir que Dios nos hable a través de su palabra. No estamos hablando acerca de escuchar a nuestra conciencia para sustituir que el Espíritu Santo nos hable, o que visiones o sueños nos hablen. No, no, no. La conciencia, como dijimos, es una parte básica, primaria, en donde Dios nos habla. Y la conciencia en el ser humano está operando y va a operar hasta que Cristo Jesús venga por nosotros. Así es que es muy importante que no ignoremos el hecho de que nuestra conciencia tiene que operar a favor de nosotros y no en nuestra contra. Dice la Escritura en Hechos capítulo 24, versículo 16, el apóstol Pablo dice: por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. El apóstol Pablo hablaba acerca de tener una conciencia irreprensible, una conciencia que no te condena, una conciencia que te está diciendo acerca del bien y del mal, y encuentra en ti que estás caminando por el bien y no estás errando o siendo llevado por el mal. Eso es tener una conciencia irreprensible. Teniendo buena conciencia, dice la escritura en Primera de Pedro 3, versículos 16 y al 18. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 16 al 18. Teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Una buena conciencia tiene que ver con una buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Muchos a veces deciden mentir, deciden equivocar en sus acciones, en su testimonio, deciden callar, deciden ir en contra de lo que Dios quiere, para no sufrir una afrenta
aunque necesariamente tengan que sufrirla por causa del bien. Y rechazan el bien para no sufrir. Esto es completamente carnal, esto es completamente antibíblico, lo dice la escritura aquí en 1 de Pedro capítulo 3. Así es que no importando las consecuencias, la verdad de Dios, la verdad de la palabra, el bien, la misericordia, la gracia, una buena conciencia, tienen que prevalecer en nuestras vidas. Dice, sigue diciendo en el versículo 17, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para que llevamos a Dios, para llevarnos a Dios muertos en la carne, pero vivificados en el espíritu. Una buena conciencia tiene que ver con la vida del espíritu o con el espíritu vivificando nuestras vidas. Es decir, una buena conciencia nos sustituye a vivir en el espíritu, a poner nuestros ojos en Cristo, a vivir sumergidos en la palabra, a entender, creer, conocer y creer correctamente la palabra y permanecer en ella, si no es parte de nuestra vida. Como dice Primera de Juan 4, versículo 3. Primera de Juan 4, versículo 3. Perdón, Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 19. En esto sabemos que somos de la verdad si aseguramos nuestros corazones delante de cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Dios sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Así es que aquí está hablando de la conciencia, aquí está hablando de que necesitamos asegurar nuestro corazón en la palabra, necesitamos asegurar nuestro corazón en nuestra identidad en Cristo, necesitamos asegurar nuestro corazón en el perdón, en el poder del perdón, en el poder de la verdad de la palabra de Dios. Pero aquel en donde su corazón le condena significa que su conciencia le está condenando por causa de creer incorrectamente o por causa de vivir incorrectamente. Por causa de creer incorrectamente y por causa de vivir incorrectamente. Le pongo un ejemplo. Aquel que cree incorrectamente es aquel que quiere buscar la santidad de una manera perfecta. Orar tantos minutos o tantas horas diarias de una manera perfecta, leer tantos versículos de la Biblia de una manera perfecta, no equivocarse y no hablar palabras vanas de una manera perfecta. Y entonces, cuando no se logra el éxito, servir o asistir o predicar de una manera perfecta, y cuando no se logra el éxito en cualquiera de estas cosas, tu conciencia que ha sido manipulada por creer incorrectamente te condena. El diablo incita o te incita y tu conciencia te condena. Y entonces tu corazón no está seguro, tu corazón te condena. Y aunque Dios es más grande que tu corazón, tú necesitas vivir con un corazón seguro cuando tu corazón no te condene. El corazón, cuando no te condena, es porque tú has aprendido a vivir en el poder del perdón, en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. No somos perfectos, pero no porque no seamos perfectos, no tendremos la intención de vivir correctamente. Dios nos llamó a vivir apartados para Él, en santidad, en la verdad, permaneciendo en la palabra. Y tenemos que buscarlo de todo corazón. No somos perfectos para lograrlo de una manera perfecta, pero no significa que nos desviemos. Significa que insistamos en la fe, insistamos en la palabra, insistamos ser guiados por el Espíritu, insistamos en la bondad, en el amor a nuestro prójimo, en el amar a Dios, en adorar y exaltar, en ser agradecidos para con Dios y los hombres. No lo podemos hacer de una manera perfecta, pero tenemos que seguir insistiendo en permanecer. No porque equivoquemos o fallamos, nos vamos a ir condenados. O nos vamos a vivir en sufrimiento y dejar de hacer las buenas cosas que son del Espíritu por causa de permitir que nuestro corazón nos condene o que nuestro corazón no esté seguro por entender, creer incorrectamente. Ahora es importante que recuerde que Dios nos llamó
a vivir en el Espíritu, en la fe, que viene por oír la palabra, que viene por oír la palabra de Cristo. Bien, y dice así, Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y Dios quiere que tengamos confianza en todo momento y en todo tiempo. Dios quiere que habitemos en confianza. Necesitamos, dice la Escritura en Hebreos, acercaos confiadamente ante el trono de la gracia. No podemos vivir en una identidad correcta en Cristo, vivir a la manera de Dios, en la vida abundante de Cristo, si no tenemos confianza en Él. Si no tenemos confianza en lo que Él ha hecho en nosotros. Si no tenemos confianza en lo que el Espíritu de Dios ha puesto en nosotros. Muchos no pueden servir al Señor, muchos no quieren predicar, muchos no quieren hablar acerca de Cristo porque su corazón les condena, porque su conciencia les condena, porque cuando quieren hablarle de Cristo, de la verdad de Cristo, de la bondad de Cristo, del amor de Cristo, de la obra terminada, completa y perfecta de Cristo, quieren hablarle a alguien, con ese alguien quizá tuvieron una mala experiencia, o con ese alguien tuvieron alguna diferencia, o ese alguien conoce alguna desvirtud o alguna problemática que tú has vivido. Pero no se trata de vivir de una manera perfecta, porque no somos aquellos que fuimos llamados a cumplir la ley por causa de seguir la ley en nuestro esfuerzo, sino fuimos llamados a manifestar lo que somos en Cristo a través de renovar nuestra mente con la palabra, ser transformados por la palabra, y entonces de gloria en gloria poder experimentar y vivir la misma imagen de Cristo Jesús por el Espíritu y la palabra en nosotros. Mire cómo dice Hebreos capítulo 9 versículo 14. Hebreos capítulo 9 versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Así es que cuando tu conciencia quiera condenarte, o que tú, sirviendo al Señor, apartado para el Señor, viviendo para el Señor, falles, y el diablo quiere venir a acusarte, o alguien quiere venir a acusarte, o tu conciencia empiece a tener la insinuación de querer condenarte o acusarte, tienes que entender y recordar el sacrificio de Jesús y cómo Jesús llevó en su cuerpo todos nuestros pecados, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos a su justicia. Y cómo fuimos ya redimidos y tenemos una redención eterna. Y en nuestro espíritu somos perfectos. Y tenemos que enseñar a nuestra conciencia que la sangre de Cristo la redimió, la purificó de toda obra muerta. Así es que si hay una obra, si hay alguna acción en donde falles, la sangre de Cristo tiene el poder. La sangre de Cristo te purificó, te limpió de toda obra muerta, de toda equivocación, de todo error. Primera de Timoteo 1, versículos 18 al 19. Primera de Timoteo 1, versículos 18 y 19. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragado en lo que toca a la fe. Así es que cuando cuando el hombre ignora la conciencia, cuando el hombre ignora la conciencia, dice la Escritura, dice, a fin de que por las profecías, por la palabra, pelees la buena batalla de la fe. Dice, la buena batalla guardando la fe y una buena conciencia. Cuando se ignora la conciencia o se ignora tener una buena conciencia, podemos quedar vulnerables. El hombre queda vulnerable para naufragar en la fe. Aquel que rechaza una buena conciencia naufraga en la fe, si es que ha vivido en la fe, si es que es un creyente nacido de nuevo. Cuando rechazamos el tener una buena conciencia, naufragamos en la fe.
Dice Hebreos capítulo 10, versículo 35, por tanto no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Recuerda, no debemos ignorar nuestra conciencia porque necesitamos tener un corazón confiado en el Señor. Así es que la conciencia opera de dos maneras en nuestra vida, en la vida del creyente. Una es, primero, que nuestra conciencia te acusa o te condena. Y nosotros tenemos que procurar, por la palabra de Dios, por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, tener una buena conciencia. Fuimos llamados a vivir apartados para el Señor, a vivir en el Espíritu, porque poner nuestra mente en las cosas de la carne es muerte, pero poner nuestra mente en las cosas del Espíritu es vida y paz. Y por otro lado, nuestra conciencia nos ayuda, porque la conciencia tiene que ver con manifestar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y tú y yo fuimos llamados a hacer lo bueno en todo tiempo y a resistir y a rechazar lo malo. Así es que la conciencia, digamos que es una manera primaria o básica en la que Dios te está hablando, en la que Dios habla a los hombres, en la que Dios te está hablando. Y aunque nosotros tenemos la voz de Jesús, la voz de Cristo, porque Él es nuestro pastor y nosotros conocemos su voz y le seguimos, tenemos que rechazar las voces extrañas y huir de las voces extrañas, y nuestra conciencia nos ayuda. Claro, también el creyente que se ha ejercitado en la fe y en la palabra tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayuda con discernir los espíritus. Así es que no desaprovechemos tener una buena conciencia, no ignoremos la voz de nuestra conciencia porque es la voz de Dios. No rechacemos el tener una buena conciencia para no naufragar en la fe, sino antes bien perseveremos en la palabra, perseveremos en el amor, perseveremos en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, perseveremos en la palabra, en el Espíritu, en nuestra identidad en Cristo, que por gracia Él nos ha justificado, nos ha redimido eternamente y ha purificado nuestras conciencias de obra muerta por la preciosa y maravillosa sangre de Cristo Jesús, que fue derramada en el Calvario. Gracias, Padre, gracias, Señor, por darnos una buena conciencia, purgar y redimir nuestras conciencias con la sangre de Jesús de obras muertas. Gracias, Padre, por hablarnos a través de nuestra conciencia, por hablarnos a través de tu palabra, por hablarnos a través de tu espíritu, de sueños, de visiones, por hablarnos, Señor, porque tú eres bueno y tienes cuidado de nosotros, nos amas y tu espíritu mora en nosotros. Nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.